Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión tengo la intención de hacer el tercer tutorial para el trabajo número 7 de prácticas del lenguaje para tercer año A de la escuela 37. Primero quería saludarlos, decirles que espero que estén todos bien. Yo ya estuve hablando con algunos sobre las notas, los conceptos, porque no es nota numérica. Si alguno se quedó sin saber qué concepto le puse, me escribe un mensaje por WhatsApp y yo le contesto. ¿Sí? Bien, vamos al trabajo entonces. Mientras, les quería decir también que si tienen cualquier duda, me pueden mandar un mensaje. ¿Sí? No se queden sin hacer por no por no entender, ¿sí? Bien. Bueno, en el segundo tutorial de este trabajo yo les leí el cuento, ¿sí? El collar, ¿sí? Eh, Ahora vamos a estudiar un poquito más. ¿Se acuerdan que estamos viendo géneros literarios? Vimos que había 3 o 4 también, pero vamos a quedarnos con 3. El lírico, que son básicamente las poesías. El dramático, que son las obras de teatro, mayoritariamente, los guiones de cine, etc. Y el que vamos a ver específicamente ahora, en este momento, es el género narrativo, ¿sí? Que son las historias, ¿sí? Las historias inventadas. Por ejemplo, si son más extensas, se llaman novelas, ¿sí? Un libro completo que cuenta una historia es una novela. Lo más conocido son los cuentos. Nosotros estamos empezando con cuentos realistas. Y leímos uno el otro día, que se llamaba El collar, de esta mujer que quería ser más de lo que era, que tenía que ir a una fiesta, le pide a una amiga un collar que ella piensa que es muy valioso, va a la fiesta, lo pierde, lo buscan, no lo encuentran y compran otro muy parecido para poder devolverlo. Lo devuelven, pero se endeudan mucho y tienen que trabajar toda su vida sin ningún placer, sin ninguna comodidad que tenían antes, la protagonista y su esposo, para poder pagar ese collar. Y el cuento termina con el encuentro entre esta mujer, la protagonista, y la amiga, donde la amiga le dice que el collar no valía nada, era una imitación. Así termina. ¿Mm? Bien, en la consigna 1 tienen que leer, como ya lo hicimos, y tienen que resolver las preguntas. ¿Cuáles son los deseos que piensa la protagonista al principio del cuento y cómo es su realidad de todos los días? ¿Sí? ¿Qué es lo que ella quiere y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ella sueña? ¿Cuáles son sus sueños? Pero ¿cuál es su realidad? ¿Cuál es el personaje que refleja sus deseos cumplidos? ¿Cuál es la relación que las une? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que pedirle el collar a este personaje? ¿Qué creencias tuvo el matrimonio sobre el collar? ¿Sí? Sobre este collar prestado. Esas creencias. ¿Qué acciones les despertaron a realizar? Ellos, el matrimonio creía algo, ¿no? Y por esa creencia se tomaron resoluciones. ¿Cuáles resoluciones tomaron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál era la verdadera naturaleza del collar? Recién se los dije. Bien, y ahora viene lo que tiene más que ver con esto del género narrativo. Vamos a ver los elementos
Seguro que el año pasado con la profesora Lía algunos vieron. En esta consigna 2 vamos a analizar los elementos de la narración que nos muestra este cuento. Lee la explicación de cada elemento y luego resuelve la consigna. ¿Sí? La A dice, toda narración es la respuesta a la pregunta ¿qué ocurrió? La respuesta a esta pregunta es el acontecimiento general de la narración. El acontecimiento general es el argumento más sintético de la narración. Es breve, nombra al protagonista, el problema que sufre y cómo lo resuelve. ¿Sí? Entonces, en síntesis, todo texto que ustedes lean y que responda a la pregunta ¿qué ocurrió? Es un texto narrativo. ¿Sí? Todos los textos narrativos responden a esa pregunta y la respuesta a esa pregunta es el acontecimiento general. Es decir, cuando yo les diga que me digan el acontecimiento general de un cuento, de una leyenda, de un mito, etc., les estoy preguntando qué ocurrió en esa historia y me lo tienen que responder como muy brevemente, muy breve. ¿Qué se anota? El protagonista, o sea, el personaje más importante, el problema que sufre y cómo lo resuelve. ¿Sí? Y yo les pido acá que hagan esto con el cuento del collar. Ya algunos de ustedes lo hicieron y lo hicieron muy bien. La B. Este acontecimiento general se va relatando a través de núcleos narrativos que forman la secuencia narrativa, los hechos, ¿sí? Los núcleos narrativos son los hechos más importantes que suceden en una historia. Lo más importante que pasa. Y con eso se forma una línea de tiempo. Esa línea de tiempo es la secuencia narrativa. ¿Sí? Los hechos, la secuencia narrativa está formada por esos núcleos y que se van uniendo por un orden de temporalidad o de causa o efecto. ¿Sí? Un hecho, ¿sí?, ocurre y es la causa del hecho siguiente. O primero ocurre un hecho y después ocurre otro. Pensemos un poquito en este cuento. Primero, la invitan a una fiesta, ¿sí? Eso es un hecho. Segundo, por esa invitación y por lo que ella desea, va a pedirle a su amiga el collar, ¿sí? La invitación a la fiesta es la causa de por qué ella va a pedirle el collar a su amiga, ¿sí? Primero pasa una cosa, primero siempre pasan las causas y después pasan los efectos. Estos dos elementos responden a la pregunta ¿cómo ocurrió? ¿Sí? El acontecimiento en general responde a la pregunta ¿qué ocurrió? Este, en cambio, responde a la pregunta ¿cómo ocurrió? Los núcleos narrativos y la secuencia narrativa. La actividad en qué consiste, en que ustedes elijan los 10 hechos más importantes que suceden, los anoten en una hoja borrador y cada hecho, ¿sí?, después lo van a ubicar en la línea de tiempo que yo anoté en el trabajo. Hecho 1, hecho 2, 3, 4, 5, etc. Bien, sigamos. Después hablamos de los narradores, ¿sí? Otro elemento. No, perdón, de la ubicación espacial. Ese es otro elemento. Acá lo que nos pregunta este elemento es ¿dónde ocurrió? La ubicación espacial es dónde se ubica en el espacio, en qué espacios transcurre la historia. Cuando estos espacios son lugares abiertos, se los llama paisaje. Y cuando ocurren en lugares cerrados, se los llama escenario. ¿Sí? Si ocurre en una plaza la historia, es un paisaje. Si ocurre en un palacio, es un escenario. ¿Sí? Tienen que entonces en la actividad hacer la lista de los lugares que aparecen y decirme de cada uno
si son paisajes o escenarios. Otro elemento muy importante del género narrativo es el narrador, ahora sí. ¿Qué es el que cuenta la historia? De a poquito vamos a ir entendiendo que narrador no es lo mismo que escritor, ¿sí? De a poquito. Es como que el escritor se pone, como si fuera un actor, se pone en el papel de un narrador. Puede ser interno, ¿qué quiere decir? Que el narrador es uno de los personajes de la historia. O externo, el narrador cuenta desde afuera, no participa de los hechos, ¿sí? En este caso, ¿a qué narrador pertenece? ¿Sí? ¿Externo o interno? Y después tienen que escribir un resumen de la historia contándola como narrador interno, contándola como si fueran la amiga de la protagonista, la dueña real del collar. En el trabajo que sigue, sí, en el trabajo número 8, vamos a ver los elementos que nos faltan. Nos faltan personajes, ubicación temporal y acciones menores. Y la actividad final de este trabajo número 7 es realizar un mapa o red conceptual uniendo todas las palabras que están en negrita, ¿sí? Por ejemplo, narrador, interno, externo, escenarios, paisajes, donde ocurrió. ¿Eh? ¿Sí? Muy bien, chicos, espero que les sirva. Vuelvo a repetir, cualquier cosita, me mandan un mensaje. ¿Mm? Chau, chau.